Señores, esta es una participación que nosotros valoramos mucho, porque hemos estado diciendo que aquí se está focalizando esta transición como un problema de persecución a la corrupción. Y yo creo que debe ser así, pero ese es uno de 2 o 3 puntos que deben de tomarse en cuenta. Es indudable que el que dice que no es necesario, casi la está apañando. Nosotros no queremos caer en eso, pero sí tenemos que entender que un gobierno nuevo que recibe un país con una pandemia, con un desempleo que posiblemente ya ande por el 1,5 millones de personas que hayan perdido el trabajo en 6 meses y que falta todavía un tiempo porque no hay señal de que la curva se aplane. En un momento en que las acusaciones de prórroga de cuarentena son mutuas, a principio el gobierno tenía interés en cuarentena porque de esa forma hacían campaña nocturna y la oposición no. Ahora, el gobierno le va a dar un pellizco a los que vienen, abriéndole el país para que reciban un país enfermo. Ninguna de las dos cosas fueron ciertas. Posiblemente el gobierno que entre pida desde ahora que cierren un poco. ¿Por qué? Porque el tema salud está incidiendo en economía y no se está hablando de eso. Economía que tiene que ver con presupuesto, con divisas, con intereses, con muchos elementos que surgen y que nosotros le hemos pedido a un amigo economista que, por cierto, no ha estado de acuerdo siempre con las políticas del Banco Central. Y justamente una de las decisiones del nuevo gobierno es confirmación de las autoridades del banco en interés de que no haya un cambio abrupto en el tema económico. Yo creo que esa fue la razón por la que, si tú hiciste el lío, tú eres que tiene que desarmarme el lío. Eso es lo que yo leo, porque no es verdad que la oposición no contaba con suficientes economistas que podían lograr una economía estable, tanto en lo monetario como en lo fiscal y financiero. Nosotros vamos a oír a Apolinar, que por cierto no antepone ningún interés personal a lo que él dice. Él pertenece también al Observatorio de Políticas Públicas del gobierno y que en este momento el observatorio no era muy proclive a apoyar las políticas del gobierno que sale. Le damos la bienvenida a Apolinar y comenzamos justamente por ahí. ¿Cuáles son los temas que el gobierno que entre tiene el mismo, ahora mismo, ya desde ahora, ir pidiéndole al otro que le cuiden? ¿Cuáles son los elementos más susceptibles de cuidar? Gracias, Apolinar. Gracias, Julito, por la invitación y buenos días. Yo creo que ahora hay una gama de problemas que el gobierno que entra debe poner atención. No solamente porque se trata de una crisis muy especial. O sea, en la crisis del 29 había un problema de demanda que se solucionó con la intervención del gobierno. Pero en este caso hay un problema de demanda y hay un problema de oferta. Entonces, ¿local o mundial? Local y mundial. O sea, porque las medidas que se han tomado para evitar el contagio de la población ha aumentado el desempleo, que es parte de la oferta. Pero al mismo tiempo esa gente que se fue y dejó de trabajar ya no demanda. Y eso, evidentemente que el gobierno trató de suplir, pero el gobierno anterior lo que tenía era identificados
a las personas que recibían dinero como parte de su clientela, no tenía efectivamente una información que le permitiera, por ejemplo, llegar a los cuentapropistas, que son alrededor de casi 1.500.000 personas. A eso no llega. Llegó a algunas empresas a través del programa FASE, pero lo hace de una forma limitada, es decir, no todo el mundo entra y los que entran solamente tienen una parte de su salario. De tal manera que el problema de demanda se agudiza no solamente por el hecho de que aumente el desempleo, sino también porque el dinero que supletoriamente le daría el gobierno es insuficiente para mantener el mismo nivel de demanda. Veo bien que no te has abocado a soluciones drásticas, sino a ir resolviendo en la marcha problemas, como por ejemplo el FASE, y esa es la primera pregunta. Ese FASE fue bien implementado y debe prorrogarse, digamos, 3 meses más, o en la economía no permite conseguir esos fondos. El programa, según lo entiendo, es una ayuda a la empresa. Realmente no es una ayuda al empleado. Claro, porque pero es a la empresa para que no vote el empleado, No, cuando le pagan, o sea, cuando a ti te pagan en el sector privado, que la Tesorería Nacional te da el pago. Esa parte no la paga la empresa. Esa parte te la descuenta la empresa. Sí. O sea, te la descuenta. Sí, es así. Entonces, ¿a quién está asegurándole un menor costo? Es a la empresa. Tú te quedas con el mismo salario y si la empresa te va a pagar el 30%, eso es lo que te paga en el caso de que tú ganes una cantidad que esté cubierta totalmente por el programa. De tal manera que esa medida debería revisarse y evidentemente que vamos a necesitar una medida de una naturaleza similar, pero con mejor implementación y que llegue a más gente. Porque el problema sigue siendo, por un lado, demanda, pero por el otro lado también tenemos el problema de la oferta que de alguna manera ha tratado de ser solucionado mediante la colocación de recursos a través del Banco Central, que para mi gusto resulta muy cuesta arriba esas medidas, es decir, el Banco Central quiere ayudar a la oferta, o sea, quiere ayudar a que las empresas que tienen deuda, esa deuda no las afecte y que sigan operando. Sin embargo, en los primeros 52 mil millones que da, eso se le ofrece sin ningún costo a los bancos comerciales, quienes lo van a prestar a 8%. Entonces, evidentemente, la banca tiene un beneficio neto de 8% porque no ha tenido ningún costo en levantar ese dinero que le entregó el Banco Central. No así en los segundos 60 mil millones, porque esos segundos 60 mil millones sí le pusieron un costo de 3. Pero al mismo tiempo, el Banco Central le quita un montón de costos a la banca. ¿Cuáles son? Si se le deteriora la cartera, el Banco Central no te la va a calificar, pero también no te va a exigir ningún tipo de provisiones, con lo cual de los beneficios del banco no tiene que sacar ningún dinero para provisionar por cartera deteriorada, es decir, por cartera que no se paga. Yo creo que tú estás tratando un tema de que realmente si hay una crisis de crédito bancario, el banco pues te da unos días y a lo mejor viene un decreto que diga prohibido ejecutar eso puede venir, pero háblame de eso con respecto a la deuda externa. Como no tenemos ingreso de divisas, porque esa es una realidad, cero turismo y la remesa a un 30%. Inversión extranjera Mi pregunta es, lo primero es, ¿compra el Banco Central con pesos normalmente a los generadores de divisas esas divisas? No, lo que hace el Banco Central es comprársela a bancos y 3 bancos de manera exclusiva. Pero esos bancos se las compran a su vez a los generadores de divisas. Esos son depósitos en dólares. Muy bien. ¿Cómo puede buscarse una solución a un dinero, el servicio de la deuda,
está ahí y este presupuesto hay que pagarlo. ¿Cómo tú resuelves ese problema si no tienes con qué pagar? Ese problema fue resuelto. Ya. No, ese problema fue resuelto por el Banco Central de una manera muy ineficiente, porque lo hizo a través de la compra de dólares al sistema bancario, colocando deuda del Banco Central. Inicialmente una deuda los certificados que se colocaron en las primeras compras de dólares que hizo el Banco Central en el año del 2005-2006, emitía un certificado a 18% y le garantizaba la recompra a esos bancos en dólares con un precio predeterminado. Que prestado eso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cuando termina el gobierno del 2004, en el 16, el Banco Central debía 2.500 millones de dólares. Es decir, el rescate que había hecho de los bancos quebrados, 2.500 millones de dólares. Sin embargo, ahora nosotros tenemos una deuda de 11.000 millones de dólares, sin crisis, creciendo todos los años a una tasa de 7% promedio y sin ningún tipo de banco que tuviera una suerte similar. Sí, pero tú tienes adicionalmente una situación económica que primero no tiene fecha de término, porque tú no me puedes decir, eso es hasta diciembre, puede ser hasta diciembre, pero puede ser el mes que viene, como puede prolongarse el año que viene. Mi pregunta es, en un número tuyo, no en el observatorio, ¿cuánto vamos a tener nosotros de déficit a fin de año? Nosotros vamos a, primero, el Fondo Monetario estimó que del déficit de la cuenta corriente de este año serían 4.400 millones de dólares. Esos 4.400 millones de dólares hay que buscar. ¿Es o va a ser? No, esa es la estimación. Puede ser más, puede ser menos, ¿no? Entonces, ahí hay ese dinero que hay que buscar. Yo tengo un déficit del gobierno estimado en aproximadamente el 5%, estamos hablando de 4.000 millones de dólares más. Ya tenemos 8.000. Y además, si no ocurre nada con la inversión extranjera doméstica y no ocurre nada extraño con las divisas que recibimos por remesas, es posible que el déficit de la cuenta corriente se mantenga. Pero si como va a ocurrir ahora, el Banco Central publicó que para mayo las remesas subieron con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, a mayo. Pero ¿qué ocurre? Que eso fue resultado del apoyo que el presidente Trump dio a todos los empleados dándole 600 dólares semanales, es decir, 2.400 dólares. Mira, de tal manera que eso no se va a mantener para el siguiente, porque ahora justamente el día 1 venció la vigencia de ese programa de apoyo. Y los trabajadores que están más perjudicados por el desempleo son los trabajadores hispanos, de los cuales al grupo étnico que pertenecen los dominicanos que viven en Estados Unidos. Mira, entonces, yo creo que nosotros podemos coger todos los días a las 5 de la mañana, tú vienes y te vamos a tener temática, no solamente hasta las 9, sino todos los días de 5 a 9. Perdóname, porque son muchas las cosas que nosotros queremos ver tu punto de vista, porque el gobierno no está hablando. Solamente que estamos creciendo y yo creo que ya no estamos creciendo. La pregunta es la siguiente. Hoy, el gobierno dominicano tiene que modificar el presupuesto. No estoy hablando del Banco Central, el presupuesto de la nación. ¿De dónde él busca el dinero del FASE? ¿De dónde él lo toma para poder decir, voy a dar 3 meses más de FASE? Eso fue déficit fiscal. O sea, los 150.000 millones de pesos que se aprobaron para el presupuesto, eso es déficit fiscal. Eso se va a convertir en deuda pública. Ah, ya, eso se perdió. Se va a convertir, claro, eso es deuda pública. Porque ¿tú estás de acuerdo con que es un subsidio a la empresa y no al empleado? A la empresa. Pero acuérdate que las pymes, si no hubieran tenido ese FASE, en vez de irse la mitad, se van a ir todas. Justamente INTEC acaba de hacer una encuesta donde dicen que el 52% de las pymes que salieron no vuelven, no regresan.
Es decir, que solamente va a quedar el 48% de esas empresas. Y no sabemos del otro sector, o sea, de la empresa mediana y de la empresa grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque aquí hay un dilema importante. O sea, las empresas no producen no porque no quieran, sino es porque no tienen demanda. Y la gente no demanda porque no tiene trabajo. Y el gobierno ha tratado... ¿Cómo ciérrame el círculo? ¿No qué? O sea, las empresas no están... producen para la gente que demanda. Sí. Pero la gente que demanda son las que trabajan en las empresas, o parte de ellas. Y las otras son las que trabajan en el sector público y en la otra parte del sector privado. De tal manera que si esa gente que no trabaja no va a demandar, pero ¿a quién le va a ofrecer? O sea, nosotros hemos tratado de eliminar con las políticas que hemos utilizado tanto la oferta como la demanda, pero el problema es que tú tienes una pandemia que te impide mantener el nivel de empleo para evitar el contagio. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema también incrementa la demanda, la oferta. La demanda. Sí. O sea, incrementa la demanda porque te da o sea, te permite consumir. Está bien, te permite consumir algo. Ahora bien, ¿te permite consumir al mismo nivel? No te permite consumir al mismo nivel, de tal manera que las empresas obviamente tienen que ajustar su oferta, tienen que reducirla porque no tienen el mismo nivel de demanda. Pero por otro lado, el gasto público se ha dedicado justamente a financiar a los empleados que justamente por el problema de la pandemia no han podido seguir trabajando. Eso es lo que ha subsidiado el gobierno. Y generalmente ese no es el mejor gasto del gobierno. El mejor gasto del gobierno es la inversión. Ahora, ¿el gobierno está invirtiendo ahora? No está invirtiendo. Tiene que dedicar la mayoría de sus recursos justamente a resolver ese problema. ¿Eso puede durar mucho? No puede durar mucho. Porque evidentemente todo se está haciendo con cuenta a deuda. Porque no hay recursos, o sea, se ha caído la producción, se ha caído en los ingresos públicos y al caerse los ingresos públicos, evidentemente que lo que tú estás haciendo... Mira, Michel tiene un manejo más al día de muchos temas que yo no tengo, pero yo no puedo darle a él la pregunta sin una reacción muy personal tuya. La decisión de continuar con la gobernación actual, independientemente de que tú estás quillado y de que tú no eres bien visto ahí en esos litorales, realmente, ¿cómo tú la calificas? No, yo pienso que el nuevo gobierno se dejó convencer de que la personificación de la estabilidad macroeconómica lo es este Banco Central, esta administración. Y no obviamente, pienso que no, pienso que eso tiene más que ver con negocios que con un problema de resolver la estabilidad. ¿Por qué digo eso? Oye, sí. Y dentro de esa organización existe el personal sin él capaz de mantener eso con otra gobernación. Por supuesto que sí. Ahí adentro. Claro que sí. Siga. Ese es en términos de staff, de economistas, yo creo que el Banco Central tiene el mejor staff dominicano. Sin cambiar eso. Sin cambiar. Lo único que, si la cabeza solamente tiene limitaciones, visible, obviamente que esa, digamos, potencialidad que tienen esos economistas va a estar limitada. Y esas relaciones internacionales, que a veces da la impresión de que el tiempo en esa posición le ha dado, casi lo ha convertido en un Greenspan de la banca internacional. Bueno, pero Greenspan lo que hizo fue acelerar la crisis en Estados Unidos. Y veremos... Tratando de hacer, mover la economía, ¿verdad? O sea, la crisis del 2008 fue se gestó durante Greenspan. Y ahora veremos cuando salga Héctor Valdés, evidentemente, cuando salga el gobernador, vamos a ver cuál fue el regalo que nos dejó. Yo lo que pienso es que el sector bancario debe estar muy feliz, porque si Julito es un banco y yo le digo a Julito, mira, yo te voy a poner, emitir 10,000 millones y te lo voy a poner al 10%, y viene la banca y lo descuenta a 2% al día siguiente, bueno, pues Julito se ganó 200 millones de pesos de un día para otro. Si eso yo lo hago sin digamos, porque soy bobo, perfectamente, no hay ningún problema. ¿Y eso lo puede hacer 2 veces al año? No, eso se hace cada vez que se emite.
¿Cada vez? Cada vez que se emiten los certificados del Banco Central es eso. Entonces yo pienso que la banca dominicana debe estar altísimamente complacida porque evidentemente que les ha ido muy bien durante este periodo y yo creo que ellos hicieron sonar la voz al nuevo gobierno diciéndole que ese era el que le garantizaba a ellos la estabilidad. Y evidentemente no solo la estabilidad, sino también los beneficios de ese sector. Y a mí me parece que por eso es que está ahí, no por la estabilidad. No. La última es activación de las fuentes de ingreso de divisa. ¿Tuve posibilidad de acortar el lazo? Ninguna la dominamos nosotros, ni la inversión extranjera, ni las remesas, ni el turismo. Esas son decisiones que se hacen fuera, que la hace el turismo. Y una propuesta absurda que yo hago de que los que tienen capital fuera lo traigan un pedacito, ¿es posible? Lo que tienen capital fuera lo están escondiendo, entonces yo no creo que lo traigan. No, yo no digo ese tipo de capital, bueno. Digo los que durante años han sacado su pesito para el bypass. Bueno, yo creo que el problema de traerlo significaría correr el riesgo de cambiarlo de dólares a pesos, sabiendo que el peso es una moneda muy inestable con respecto al dólar. Entonces mi consejo es que el que tenga los dólares se quede con ellos porque eso le garantiza. ¿Y dónde están seguros ahora mismo? Porque en todas partes hay problemas. El dólar. Sí, pero esperen un momento. El dólar es dólar, ¿verdad? Claro, o sea, generalmente hay una ley que en economía se llama la ley de Gresham, que es la tendencia que tiene todo individuo. Porque Gresham sigue vigente. No, que tú cambias la moneda mala por la buena. Pregúntale a cualquier dominicano. La moneda mala desplaza la buena. Claro. Entonces pregúntale a un dominicano que qué prefiere, si tener dólares o pesos. Licenciado, con relación al presupuesto, nosotros separamos lo que es el tema de las divisas y de la posible, de los problemas que tiene el país con lo que tiene que ver con divisa ahora mismo, pero hablamos de presupuesto. A nosotros nos llama la atención que siempre se trata de establecer ingresos fiscales con respecto al año anterior. Entraron el 18% menos de los estimados en el presupuesto, pero se olvida que dentro del contexto actual, República Dominicana tiene unos gastos extraordinarios. Entonces, tú dices, pero nosotros no nos interesa saber ahora mismo cuánto entró con respecto al año pasado, sino cuánto entró con respecto a lo que tenemos, a nuestros compromisos actuales. Porque tú tienes el presupuesto que tú estás ejecutando, más el incremento producto de las cosas que tú haces por la pandemia, sean medidas económicas o medidas de otro tipo. ¿Usted cree que República Dominicana, con esto de volver atrás, posiblemente hay que establecer, extender el FASE, seguir tomando partidas de dinero extraordinario en los hospitales, comprando medicamentos, mascarillas y todo esto? ¿Qué tiempo, ahora vamos hacia atrás, qué tiempo República Dominicana podrá renovar esos pagareces de deuda, o sea, seguir contrayendo deuda para sostener la economía? ¿Usted cree que aguantamos nosotros poder cerrar este año o todavía tenemos capacidad de financiamiento? Bueno, hace poco tiempo las calificadoras de riesgo subieron el riesgo de los bonos dominicanos que han sido colocados en el exterior. Eso eso manda un mensaje muy claro. Lo que está diciendo es que esa elevación del riesgo de los bonos dominicanos tiene que ver con las posibles dificultades que enfrenta el gobierno para hacer efectivos los pagos de deuda. Y ya eso está reflejando una limitación desde el punto de vista externo. Si nosotros vamos a los mercados internacionales, ahora vamos a hacer colocaciones de deuda mucho más caras. O sea que la tasa de interés no será alrededor del 7%, sino que será un poco más cara. ¿Por qué? Porque ya se está advirtiendo. ¿Pero tenemos capacidad para esto? La capacidad, ahora mismo, si uno la puede medir de acuerdo a lo que teóricamente se ha dicho, generalmente se dice que una deuda con respecto al PIB entre 40 y 60% era indicador de que el gobierno podría tener problemas para pagar, pero
la República Dominicana sencillamente ya pasó esos parámetros y evidentemente la gente le va a seguir prestando. Y en esta ocasión probablemente la gente le siga prestando porque una forma de garantizar la devolución de los recursos es que la economía dominicana siga funcionando. Y eso, evidentemente, que tenemos... Prestar más claro, para que el otro siga funcionando. Para que el otro siga funcionando. Con cargo a la pandemia. Y se lo ha hecho, y lo ha hecho ahora mismo en este periodo. O sea, ¿para qué sirvieron los recursos que tramitó el Banco Central a través de la banca? Sencillamente para aquella gente que estaba atrasado se pusiera al día bajo la revisión, la reestructuración del préstamo. Te reestructuran el préstamo, te dan uno nuevo, tú pagaste el viejo y ya queda con un préstamo nuevo que está vigente, no tienen atraso y no hay ningún tipo de problema para la banca. Si usted tuviera que evaluar, hoy ya estamos, yo le diría que a 5 meses aproximado me acuerdo que 18 de marzo fue que se creó el primer estado de emergencia. Si usted tuviera que evaluar no las medidas sanitarias, sino las medidas económicas, lo que ha hecho el sector financiero gubernamental hasta el momento. Tomar el presupuesto, congelarlo, sustituir algunas partidas, decir no se van a hacer esto, no se va a hacer aquello porque se van a trasladar esos fondos a los temas de pandemia, a las medidas económicas. Lograr acuerdos impositivos, postergar plazos, lograr que la banca, por lo menos los bancos grandes, posterguen los plazos de los préstamos de las personas, otorgar fase 1, fase 2, programas quédate en casa para ti, para activar la economía y mover los diferentes sectores, conseguir del dinero del encaje legal, otorgar financiamientos, descargar montos para diferentes sectores que puedan ser accesibles a 8%, en fin, las medidas económicas que ha tomado el gobierno. Si usted tuviera que evaluarlas hasta hoy, porque no sabíamos que íbamos a volver para atrás y que íbamos a tener que tener un nuevo estado de emergencia, una nueva cuarentena y posiblemente haya que comenzar de cero. Le pregunto, ¿usted cómo calificaría hasta el momento lo que se ha hecho dentro del contexto global y de República Dominicana? Yo voy a dejar que las estadísticas del Banco Central hablen. Entonces, primero, todas las medidas que se han tomado eran para evitar que hubiese una recesión en la economía dominicana, ¿cierto? Eso usted lo acaba de decir. Bueno, que la gente comiera. O que la gente comiera, pero eso significa que la gente estaba demandando y si había una gente que estaba demandando, había otra gente que estaba ofreciendo. Claro. Entonces, es decir, si había un crecimiento de la demanda, se esperaba que hubiese un crecimiento de la oferta. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido según las estadísticas compiladas por el Banco Central de enero a mayo? O sea, nosotros sabemos que los sectores a los que se le dio recursos fue al sector de manufactura, a las exportaciones, construcción, hogares, agropecuario y turismo. Esos fueron los sectores que se enfocaron en las medidas del Banco Central. Ahora bien, ¿cómo creció la manufactura? Menos 7.8%. ¿Cómo creció la construcción? Menos 23.2%. ¿Cómo creció el turismo? Menos 42.6%. Y no es menos 100%. No, yo lo que estoy diciendo es, si las medidas fueron orientadas para evitar que hubiese recesión, las propias cifras del Banco Central dicen que no funcionaron las medidas que se tomaron. Ahora, ¿qué creció? ¿Usted cree que el país cierra? ¿Usted cree que el país cierra en cero o que vamos a cerrar negativo? No, ¿qué creció? Creció la banca 10%. Y obviamente tenía que crecer. Porque ¿qué lo que hicieron fue facilitarle el negocio? No tuvieron que hacer, no tuvieron ningún costo en levantar el dinero que están prestando. Y al mismo tiempo lograron resolver el problema de cartera que tenían en esos momentos y reestructurar la cartera. Los limpió. ¿Usted no es injusto de evaluarlo en cuanto a cifras frías, sabiendo que en ese trimestre que se está evaluando o en ese periodo que se está evaluando, realmente usted no puede decir, déjame evaluar el turismo o déjame evaluar la construcción, porque estaban cerrados, o sea, todavía el 1 de julio fue que se autorizaron esos sectores. ¿Y para qué le doy recursos a un sector cerrado? ¿Para qué le doy recursos? Para que funcionen en el último trimestre. ¿Para qué le doy recursos? Sencillamente para tener un menos 42%. Para eso no le doy recursos. Lo que había que pensar era justamente en una
en un cambio efectivo de la economía dominicana. La mayoría, por ejemplo, nosotros estamos consumiendo, pero la mayoría de lo que usted consume no está hecho aquí, excepto los plátanos y el aguacate y probablemente la yuca y la batata que usted se come. Pero el resto de los productos manufacturados probablemente o son extranjeros o la mayoría tiene un componente importado altísimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos? Sencillamente enviando parte importante de ellos al exterior a través del comercio. ¿Qué creció? El comercio. El comercio creció en 12% y tenía que crecer. Porque ¿quiénes se han beneficiado en esta pandemia? Todo el mundo, con excepción a los sectores que no podían operar. O sea, el comercio. Al principio. Entonces, el comercio beneficia, sí, el comercio beneficia en la medida en que satisface, digamos, necesidades a través de conseguir productos, bien sea domésticamente o en el extranjero, para satisfacer la demanda interna. Ahora bien, no menos cierto es que los importadores son parte responsable del déficit de la balanza comercial que nosotros tenemos, que gravita fuertemente en el déficit de la cuenta corriente, de lo que hay que buscar más de 4.000 millones de dólares. Más de 3.000 millones de dólares hay que buscar para cerrar las cuentas fiscales, ya iban 7.000 millones de dólares. Y no pensemos, por ejemplo, en los déficits que probablemente se acumulen en otras empresas públicas. De tal manera que lo que ha hecho el gobierno para aparentar que todas las cosas están bien, es decir, por ejemplo, la deuda, según Hacienda, según Crédito Público, la deuda pública es equivalente al 40% del PIB. Sin embargo, para el mismo periodo y para estos mismos años, el Fondo Monetario Internacional calcula que es 54, una diferencia de 14 puntos porcentuales del PIB. ¿No será que ellos no están poniendo la deuda del Banco Central ahí adentro? No, ellos la ponen, pero ¿qué es lo que no ponen? No ponen la deuda de las sedes, no ponen la deuda, por ejemplo, que hizo el Banco de Reserva para financiar Red Vial, no ponen el déficit que tienen, ¿cómo se llama? Lo que se llama el peaje sombra, que se convierte en deuda del gobierno en la medida de que representa un compromiso contractual de la empresa constructora con el gobierno, que asciende a alrededor de unos 70, 80 millones de dólares. O sea, eso no está ahí. ¿Qué no está ahí? ¿Qué no está ahí? O sea, hay muchas instituciones cuya déficit no han sido tomados en cuenta en la contabilización de la deuda. Por eso la diferencia entre el Fondo Monetario Internacional, ese cálculo, y el Ministerio de Hacienda, particularmente Crédito Público. Lo que están haciendo es jugando con los datos, cuando la situación efectivamente requiere de medidas bien pensadas para enfrentar el problema. El problema que nosotros vamos a tener no es fácil. O sea, ya los organismos internacionales están diciendo y han revisado sus proyecciones y dicen que Estados Unidos, vamos a decir, los países desarrollados, no van a crecer como ellos esperaban en el 2021 y están hablando de recuperación para el 2022 y para algunos países para el 2024. De tal manera que nosotros no tenemos un panorama halagüeño enfrente y lo que estamos haciendo es escondiendo las cifras y favoreciendo sectores. Eso no dejemos para el final el tema de la inversión extranjera y ya dijimos que no podemos porque no depende de nosotros ni el turismo, ni la remesa, ni la misma inversión extranjera en lo que tiene que ver con la producción de divisas. Pero cuando hablamos de ingresos internos en República Dominicana, uno sabe que, bueno, ¿de dónde viene el dinero del presupuesto? De sostener la economía dominicana, o viene en un 80% de deuda, de un 20% de deuda y un 80% más o menos de ingresos de impuestos. Usted, con el esquema actual, que tenemos un panorama, una ley impositiva vigente, y ahora vemos que hay una ley de sincerización de patrimonio, que parece que la extendieron hasta diciembre para que la gente pueda, con el tema de la pandemia, acogerse. Eso es lo que existe. ¿Qué usted percibe para el año que viene? ¿Se debe abocar el nuevo gobierno en emergencia a una reforma fiscal ya no tan integral sino ahora en búsqueda de recursos, más voraz?
Yo pienso que algún tipo de decisión desde el punto de vista fiscal tendrá que tomar la nueva administración. Ahora, yo no sé si efectivamente, como ellos han estado pensando, que resolver el problema de la corrupción les dará los suficientes recursos para ellos enfrentar los problemas que tienen, o si necesitarán al mismo tiempo de una reforma fiscal. Ahora bien, si van a hacer reforma fiscal, en lo que tienen que pensar es en las exenciones fiscales que hay. Exenciones fiscales que hoy andan alrededor del 7% del producto. Estamos hablando de aproximadamente 6.000 millones de dólares que sencillamente no pagan. ¿Usted habla del las gasto empresas, tributario? El gasto tributario. Y en el gasto tributario está el ITEVI también, y está la educación y la salud. Sí, pero ¿quiénes son los que reciben eso? El consumidor final. El consumidor final. Hoy, cuando usted va a una clínica y paga la cuenta y no le cobran el ITEVI, eso va al gasto tributario, pero ese ITEVI usted no tiene que pagarlo, lo que no le encarece a usted esa factura o esa No, factura del colegio. Perdóname, eso lo único que hace es que se aumenta las ganancias de esas empresas. ¿Está bien? No, lo único que hace es sencillamente evitar un ¿Usted es costo. partidario de que los sectores como la medicina, la salud, la educación y esos sectores que están la misma comida dentro del gasto que están exentos, que no tiene que ver con los otros sectores que a lo mejor sí hay que evaluarlo, las exenciones a los mismos proyectos y exenciones fiscales que tienen muchos renglones, ¿usted entiende que debieran eliminarse? Mira, las exenciones fiscales aquí son permanentes y muy duraderas. Comenzaron las exenciones fiscales desde Trujillo, pero vamos a comenzar un poquito después, o sea, después del golpe de Estado del 63, justamente provocado por la insistencia del sector privado de que se le aprobara, Bosch le aprobara, la ley de incentivos que posteriormente aprobó Balaguer en el 1969, que fue la ley 299. Esa ley, los incentivos fueron por 10 años. Pero después hubo una prórroga por 10 más y otra prórroga por 10 más, 30 años. Y además tienen el remozamiento de esa ley por 20 años más. Tenemos 60 años de exenciones fiscales y el sector privado, ¿qué ha logrado con todos esos recursos? Logró ser más eficiente, logró exportar más, logró que los precios sean menores. Esta es una economía carísima. Esta economía es cara. Es cara. Entonces, ¿cuáles son los avances que hemos tenido con todo el sacrificio fiscal que ha tenido el gobierno para las empresas privadas? Si nos vamos a la otra cara de la moneda, el nuevo gobierno se critica mucho durante los años, por ejemplo, de lo que hemos visto, y hemos participado en muchísimos programas, la cantidad de impuestos que tienen las telecomunicaciones, que tienen los hidrocarburos, los combustibles y esas cosas. ¿Usted entiende que esos impuestos debieran de eliminarse? No, o debieran no. de reducirse con relación No, al se debe revisar la ley para quitar todos los entuertos que tienen que benefician a los importadores de combustibles. Porque ahí hay una serie de gastos, de costos reconocidos que son duplicaciones. ¿Y en las telecomunicaciones? Y en las telecomunicaciones sencillamente hay que revisarlo porque acuérdese que esas medidas que se tomaron fue para resolver un problema fiscal. Y obviamente hay que hacer que las telecomunicaciones, que las empresas de telecomunicación sean más eficientes. Aquí usted no puede llamar a San Cristóbal y pagar una llamada de larga distancia, por el amor de Dios. En Estados Unidos usted llama de California a Nueva York y es una llamada doméstica. Hace mucho tiempo. Pero aquí nosotros seguimos pagando ese sobrecosto. ¿Por qué? Porque el regulador lo tiene capturado las telefónicas. Porque usted va a discutir un problema con una telefónica y la telefónica es parte del jurado, ahí en Indotel. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tenemos son instituciones capturadas por el sector privado, igualmente que lo está el Banco Central. Entonces, desde esa misma perspectiva, nosotros tenemos que devolver justamente al gobierno su capacidad de regulación, que no la tiene en ninguno de los aspectos, ni en el eléctrico, ni en el de seguros, ni en el financiero, en ninguno tenemos capacidad reguladora. Las leyes de incentivo como la de desarrollo fronterizo también ameritarían una revisión. Por supuesto, aquí todos los negocios que se comienzan con una demanda de incentivos fiscales. Y se quedan. Y se quedan. Entonces, se supone que lo que el gobierno hace cuando le da el incentivo fiscal es
digamos, crear las condiciones para que se desarrolle un sector, pero que ese sector, en la medida en que madure, va a tener la capacidad de pagar los impuestos que inicialmente se les dio incentivo, pero no ocurre así. Sencillamente eso sigue eternamente y se van creando compromisos y esos compromisos se transforman finalmente en presiones políticas. La inequidad que podría haber entre sectores de mayor producción y de menor producción, por ejemplo, se debería haber una sincerización, vamos a decir, una revisión desde su punto de vista de lo que es el impuesto que pagan las empresas grandes frente a lo que se le pide a las microempresas. Yo lo que pienso es que el sistema, digamos, impositivo debe ser justo. Y la justicia empieza primeramente por eliminar justamente esto que tú dices. El 71% de los impuestos totales del gobierno lo pagan los consumidores. Es decir, el que consume una caja de fósforo, una lata de café o un sobrecito de café, esos son los fundamentales. Y el 30 solo es impuesto sobre la renta. Y el todo es impuesto sobre la renta. Entonces, eso necesariamente tiene que ser revisado, la carga tiene que ser ajustada, balanceada, para que la gente efectivamente, si el consumo es justamente el pilar del crecimiento económico, porque representa el 80% del producto, entonces, creceríamos más si efectivamente la gente no fuera castigada tan severamente con esos impuestos. Y encima de eso se los roban, para colmo. Parte de esos impuestos no son efectivos porque no van ni a un proyecto de inversión, ni van para comprar ningún utensilio que necesite el sector salud, etcétera, etcétera, ni nada que signifique la mejoría de la regulación que ejerce actualmente el Estado Dominicano. Finalmente, licenciado, el empleo. En lo personal uno puede decir, bueno, yo he evaluado el empleo, el problema de la cantidad, el alto porcentaje de trabajadores informales que tiene República Dominicana, el porcentaje de desempleo, que si sacamos tanta gente de la pobreza, y yo siempre digo, lo sacaron de la pobreza extrema, pero no, tal vez no de la pobreza plena. En fin, caemos en una pandemia. Y hoy usted dice, la mitad de los formales para la calle. El otro inestable, suspendido el proceso de pago durante la suspensión de los empleados de la Seguridad Social. El gobierno se hace cargo de la parte de salud de los empleados. Cuando todos estos empleados que liquiden, ya que habíamos llegado a 3 millones y pico de personas con seguridad social y con pensión, ya ahora la mitad de esos con sus dependientes también pierden la parte de esa pensión, que es una familiar, y pierden su seguro de salud contributivo porque quedan sin empleo. En fin, hay una cadena que, así como usted explicaba en lo que tiene que ver con la oferta, la demanda y la producción, eso mismo pasa con el empleo. ¿Cómo usted cree que nosotros saldremos de esto? República Dominicana, todos los organismos internacionales reconocen que será cero o muy poco y que nos recuperaremos en la medida que en el 2021, en la medida que el turismo se pueda restablecer y que somos un país, el mejor de la economía de todo esto. Amén. En lo que tiene que ver con empleo, los efectos y qué medidas drásticas usted tomaría para prender rápido y que la mayor cantidad de estos empleos vuelvan a ser formales. Formales. Formales no. Es que estén dentro del sistema. Lo que estén dentro del sistema. En primer lugar, las estadísticas no solamente de pobreza sino de empleo son muy pobres en el país. Y ambas sufrieron una modificación metodológica para tener los niveles de desempleo que dice el Banco Central que tenemos y de pobreza que dice el gobierno que tenemos. Aquí contabilizan la pobreza agregándole todo lo que le dé el gobierno. Y se supone que su salario debe ser suficiente para usted hacerse cargo de las necesidades de su familia. Y no lo es, tiene que tener la ayuda del gobierno. Entonces, cuando usted le suma al gobierno y calcula la pobreza, evidentemente que ha salido gente de pobreza. Según, desde el punto de vista monetario. Es un tema de fórmula. Es un tema metodológico. O sea, ellos modificaron la metodología sencillamente para tener menos pobreza. Agregándole a los ingresos. A los ingresos del... Los incentivos sí, sociales. Por ejemplo, la gente que vive ahí en el Domingo Sabio, que tiene una casita al lado del río, está bien.
el gobierno le imputa un alquiler a esa vivienda, a ese hogar, y dice que recibe ese dinero porque él vive en una casa que es de terreno del O sea, gobierno. que si yo tengo mi hijo en un colegio público y le dan y le dan el desayuno y la comida, ese valor es como si yo lo tuviera. como si Pero eso usted es así, licenciado. Bueno, Eso no me ayuda a salir de la pobreza. No, eso no lo ayuda a salir de la pobreza, eso lo ayuda a ser dependiente, lo O a ayuda mejorar salir- la calidad de lo vida. ayuda a salir de la pobreza el hecho de que usted tenga mayor conocimiento como obrero, como empleado del que usted tiene. Eso sí lo ayuda porque le permite acceder a un puesto superior en la escala de trabajo. No que me ayuden. Porque el éxito de Brasil no fue ese de contabilizar lo que le daba el gobierno para salir a la gente de pobreza, sino fue que catapultó la educación de esos sectores que recibían esas ayudas. Y por esa razón se dice que esas fueron la gente que salieron de la pobreza. Bueno, definitivamente no es lo mismo nivel de vida que calidad de vida, ¿verdad? Uno tiene que, depende como usted lo mida. Gracias, licenciado. Por nada, gracias a ustedes. Bien, señores, terminamos, ¿verdad? Bien, será hasta mañana entonces cuando nos veamos de nuevo acá en Revista 110.